Y tuve que hacer mucha memoria para decir, a ver, che, ¿qué gobierno hizo tantas obras? ¿Qué gobierno hizo? Y buscaba en la memoria, y buscaba, y no encontraba. Hasta que de repente aparece un tal Néstor Carlos Kirchner con gente de bien, con un equipo, con gente de bien, con un equipo, pero más que un equipo, con compañeros. Porque para nosotros los peronistas somos todos compañeros. Y con quien voy a charlar ahora, yo siempre digo que fue parte fundamental de aquella década ganada. Y que también siempre lo digo, me da mucha bronca el ninguneo por parte de otros compañeros. Porque si a un compañero se lo persigue, se lo hostiga y se lo encarcela, se lo tiene que defender, porque para eso somos compañeros. Y estoy hablando ni más ni menos que de Julio Devido, compañero Julio Devido. Muy buenas tardes, Ezequiel Guasora te saluda. Un gran gusto hablar con vos. Siempre quería haberme comunicado contigo después de tremendo momento que te tocó vivir ahí. Entonces también de alguna manera muchos te dejaron solo, ¿no es cierto? Pero bueno, el que es militante, que es cuadro, esas cosas no lo tienen que amilanar ni lo tienen que hacer retroceder en la acción política. Eso es lo que nos enseñaba con su ejemplo cotidiano Néstor Kirchner. Es decir, como vos bien decís, éramos un equipo de compañeros donde había solidaridad, pero fundamentalmente donde había conducción política. Fíjate vos que el libro más exitoso de Perón se llama Conducción Política, el más trascendente, no exitoso, es el término. Y el peronismo, a diferencia de otros partidos en la Argentina, tiene muchísima bibliografía, mucha doctrina escrita, pero la palabra doctrina, algunos compañeros se encargaron de aminorar, se ponen, viste, como cuando les hablas de la Constitución del 49, Claro. de Carini, se ponen colorados, porque toman el discurso dominante, del poder dominante. Hoy es Clarín, antiguamente era La Prensa de la Nación. Recuerdo un libro que había escrito el compañero Tacona, de Luz y Fuerza, Sí. un hombre que, por cierto, no era un hombre, digamos, de izquierda, era un hombre, digamos, de derecha, doctrinariamente de derecha, pero encuadrado dentro del peronismo, en esa amplitud ideológica enorme que tiene el peronismo, escribió un libro que se llamaba La Prensa, 100 años contra el país. Lo escribió a los 100 años de la prensa, que fue en el año 70 y pico, del libro La Prensa, que después hoy está muy devaluado en términos doctrinarios, a diferencia de su coetáneo, digamos, La Nación, ha caído en el olvido, digamos, su mensaje. Hoy el mensaje dominante es el de Clarín y lo demás se hace en seguidismo, ¿no? Totalmente. Pero en Ahora, general, la doctrina es de bajada. sí. Y hace falta autoridad para ejercer el poder político que nos delega el pueblo, y esa autoridad genera en los compañeros que están en el equipo un esquema de subordinación, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? En el sentido de llevar adelante la gestión. Néstor siempre decía que no deberíamos ser un club de amigos, que está bien que fuéramos compañeros, pero eso lo hacíamos el viernes a la noche en la unidad básica, en el comando, y hablábamos de política y discutíamos con todos los compañeros mano a mano, incluso durante los 12 años que Néstor fue gobernador de Santa Cruz. Después ya el viaje a Buenos Aires y las responsabilidades acá concluyeron esa etapa. Pero te dejo preguntar. Sí, Julio, vos sabés que fuiste compañero cuando tuviste responsabilidad institucional de Alberto Fernández. Estaban ambos en el gabinete. La pregunta es contundente. Hoy en el sillón de Rivadavia, ¿hay un peronista sentado? Bueno, él mismo se ha definido como socialdemócrata, o digamos un filo socialdemócrata, que tiene una fuerte adhesión a la doctrina de la socialdemocracia, e inclusive hizo la comparación diciendo: yo prefiero, digamos, la doctrina de la socialdemocracia europea actual. No nos vamos a responder a Rosa de Luxemburgo, estamos hablando de estos días, de Felipe González, de Kohl, digamos, de Mitterrand. Bueno, Mitterrand era un socialista más dogmático, pero en general de Macron, por ejemplo, que de alguna manera es una doctrina más diluida,
que es foránea, no responde a los más caros sentimientos del pueblo argentino, digamos, ¿cierto? Es una doctrina foránea, una doctrina que nos es ajena, que no sentimos, por lo menos los peronistas. Pero bueno, ya en aquel momento, bueno, Néstor era el que conducía y ahí estaban algunas actuaciones distintas y los resultados de la gestión de los distintos ministros hoy se evalúan en forma diferente. ¿Cuál era tu relación con Alberto, con aquel... Es funcional. Funcional. No, nunca hubo amistad personal, tiene una relación amable, Sí. pero correcta. Yo soy un tipo cordial, no hago del enfrentamiento ni digamos del raspar, como se dice en términos futbolísticos, Claro. una cultura, me gusta más la discusión y fundamentalmente el cotejar resultados, sobre todo cuando hay alguien superior que conduce. Yo creo que él mostró su verdadera ideología en los primeros 3 o 4 meses del gobierno de Cristina, del 2007, que concluyeron en la famosa 125, que fue una creación de Martín Lustó, que es un hombre que incorporó al gabinete junto con Brasil Ocaña a Alberto Fernández. Los resultados creo que están a la vista. Están a la vista, totalmente. Bien, en agosto del 2008, o sea, 8 meses después de asumir Cristina, junto casualmente con el nacimiento de la fake news y del lawfare, apadrinado todo por el Comando Sur de Estados Unidos, que es el que comanda, digamos, toda la región y las operaciones de inteligencia del poder del establishment norteamericano sobre América Latina, sobre el patio trasero. Nos abandonó, renunció y luego fue jefe de campaña de Massa en 2 oportunidades, 2013, 2015 y de Florencio Randazzo en el 2018. Ahora, 2017. Julio, ya que me la nombraste a Cristina. Esta es la historia. Sí, obvio. Son como los números. Y yo me voy a hacer cargo de lo que voy a decir ahora. Ezequiel Guasola se va a hacer cargo de lo que voy a decir y yo espero a ver qué opinás vos. Yo creo que cuando te sacan los fueros y ningún compañero bajó a defenderte, ahí el jefe de bloque era Recalde. Yo tengo la certeza de que el llamado telefónico vino del Instituto Patria para que nadie baje a defenderte. Después algunos compañeros se dieron cuenta que estuvieron mal y fueron a pedirte disculpas. ¿Crees lo mismo? Creo que hay algo que es mucho más verificable, inclusive, que si yo confirmara lo que vos decís. Yo a los 2 o 3 días, estré detenido. Al día siguiente se cumplió un aniversario de la muerte de Néstor, 7 años del fallecimiento de Néstor. Claro. Hice una nota de homenaje a él y al día siguiente escribí una nota evaluando la situación en ese momento, que se llamaba La mano en el fuego. En esa nota hice un comentario sobre las declaraciones que hizo Cristina en el programa de la periodista Bernasi, en donde decía que ella no ponía la mano en el fuego por nadie. A los pocos días sucedió lo nuestro. O sea, creo que ni hizo falta la llamada, porque era tan grande el miedo que había, que yo ya, viste, a veces hablan de traición, viste, yo siempre cuento una anécdota de Perón en el 51, un poco un año antes de la muerte de Eva, cuando fue el alzamiento del general Menéndez, del padre de estos hijos de puta, claro, del genocidio y de Malvinas, en donde Evita le hablaba a Perón y decía que estos eran unos traidores, que bueno, que había que fusilarlo, que esto y lo otro. Y entonces Perón, un poco, él sabía que no tenía espacio político para avanzar en ese sentido, con Eva enferma, con una elección al año siguiente, con una sequía enorme como la que veo que se está presentando ahora, como la que tuvimos un par de años atrás. Le dijo, mirá, negrita, como le decía él, amigablemente o amorosamente, le dijo, mirá, los traidores son tipos muy importantes en la historia, porque hacen que otros personajes, tal vez los que son traicionados o los colaterales de los traicionados,
pasen a la historia con una trascendencia enorme. Dice, ¿qué hubiera sido del traidor griego que traicionó a los 300 valientes del desfiladero de las Termópilas? Claro. ¿Qué hubiera sido de Jesucristo si no hubiera existido Judas? Entonces, decía, mirá, dice, los traidores son como las moscas, Eva le decía, solo finalmente sirven para ser famoso y potenciar la heroicidad, la genialidad de los héroes, de los protagonistas, de los verdaderos protagonistas de la historia. Y también, dice, son como las moscas, que dice que solo sirven para transformar las bostas y las pudriciones. Pero yo creo que llamar traidor a esos compañeros es una palabra grande. Yo creo que en algunos... hubo la compañera, no, para mí no es compañera, la intendenta de General Roca votó a favor junto con el PRO, María Emilia Soria, Increíble. y una compañera de Increíble. Comodoro Rivadavia, sí, también, claro. Y Bardegia, un compañero de Río Negro, que creo que fue presionado por el propio Soria, el actual diputado, que en ese momento era intendente, hijos de Soria, del que mató a la esposa. Soria, que fue titular de la CIDE en la época de Duhalde, y bueno, que hay una denuncia de Cristina por persecución y seguimiento. O sea, los servicios actúan impunemente desde esa época. Ahora, así que, bueno, con Héctor Recalde tengo una relación de afecto muy grande, se vio desbordado por la actitud de los otros diputados, realmente el poder que él tenía como jefe de bloque estaba sumamente acotado, y bueno, a los 2 días, 48 horas que yo estuve detenido, me vino a visitar y tuvimos una larga charla, igual que Oscar Parrilli, igual que Aníbal Fernández, que vinieron, pero digamos con Parrilli y también Miguel Pichetto estuvo a verme al poco tiempo. Fue el único senador que me vino a visitar. Después, porque Parrilli todavía no era senador, además de una senadora, que no me recuerdo el apellido, que está actualmente senadora por Misiones, que venía a visitar a Oscar Tomás, y cuando venía a sacarlo, lo sacaba a Tomás, los presos decimos lo sacan, ¿no? Me sacaba a mí también a la visita, y muy buena compañera. Y justamente no recuerdo ahora el apellido. Ahora, Julio... el sobrenombre es Maggie, pero no recuerdo el apellido. Hoy a la distancia. Solari Quintana, Maggie Solari Quintana. Maggie. No quiero ser injusto. Maggie de Misiones. De Misiones, gran compañera. Gran compañera, sí, claro. Nos llenaba y nos traía, les querían siempre limitar el ingreso de alimentos o alguna torta que nos traía, viste que no se pueden entrar cosas rellenas y todas esas estupideces que tiene el servicio penitenciario, o bananas, mientras nos metían micrófono y cámara no dejaban entrar bananas. Yo nunca, la primera banana comí 9 meses después. Increíble. Pero, sí, una cosa increíble. Todavía eso hoy pasa, Ahora, Julio, hoy a la distancia. El gobierno teóricamente nacional y popular. Totalmente. Y con la doctora Garriló de Réboli como interventora del servicio. Sigue pasando. Siguen pasando, y hay que decirlo. Hoy a la distancia, Julio, hoy a la distancia. ¿Cuáles fueron los sentimientos? ¿Cuáles fueron tus sentimientos en ese momento que sabías de que se te iban a sacar los fueros y que no contabas con el respaldo de los compañeros, incluso con el respaldo de quien hasta ese momento era la líder, como Cristina Fernández? ¿Cuáles fueron tus sentimientos? Mira, así como Néstor en su momento decía que la política no es un club de amigos, a mí me resultó fácil entender algunas cosas. En lo personal hay cosas que no tienen retorno, digamos. Debo reconocer también a Andrés Larro, que vino muchas veces a visitarme, es un gran compañero, Andrés Cuervo, muy buen compañero, la verdad que no tengo nada que decir con él. Y bueno, muchas cosas encontradas, pero ¿sabes lo que pasa? Mi compañera fue un puntal muy grande en esa etapa, entonces lo que el odio podía invadir un sentimiento muy negativo, ¿no? El odio, el rencor, lo sobreponía en las visitas íntimas, patrimoniales que teníamos cada 15 días, y claro, de la visita cotidiana, en la visita que me hacía los días sábados. La verdad que esos días sábados eran de mucha felicidad. Cuando venía ya venía como abogada a verme los sábados. Y después los lunes y los jueves me visitaba como esposa, digamos, ¿no?
que en realidad como mujer, porque te divide la visita masculina y femenina, entonces no llegó el tema de la igualdad de género todavía al servicio penitenciario. Pensar que cuando asumió este gobierno, la ministra de Justicia elevó a la firma del presidente el decreto para confirmar a Emiliano Blanco, que ahora está, digamos, denunciado por espías y por las escuchas y demás, que era el jefe del servicio. En realidad, nosotros no nos dábamos cuenta de eso, pero el maltrato, la creación de lírico, o sea, la discriminación, había el pabellón de corruptos, en donde convivíamos con los narcos, que obviamente, más allá de lo repudiable de la actividad, había gente que como compañeros, viste, en la cárcel existe la idea de el buen preso y el mal preso. Sí. Es la que no tuvo preso, explicarle lo que es un buen preso. O tal vez es más fácil explicar lo malo. Uno lo puede entender a partir de algunos términos carcelarios como el de Ortiva y estas cosas. Pero la verdad es que con Lali, ella y mi familia, mis hijos, de todos mis hijos, los 5 hijos. Sí, estuve con Lali ahí en Florencio Varela en un acto que se hizo con Santiago Cuño. La verdad que una genia sí, tu compañera. Sí, no, pero digamos, te estoy hablando más que como compañera y militante, como esposa y como, digamos, como pareja, como compañera de uno. Eso ayuda. Cuando uno está bien en ese aspecto, lo demás se acomoda, digamos. Ahora, Julio, vos sos consciente... No he vuelto a hablar, sí. Tampoco tengo en la agenda volver a hablar, y la relación personal no me interesa, pero sí debo reconocer de que yo anoche dije en una nota que este gobierno, si no estuviera Cristina, sería un cuerpo sin alma, porque lo hizo ganar el peronismo y el presidente repudia esa ideología en favor de otra, y bueno, creo que Cristina está dando algunas señales. Me parece la última, que yo creo que hay un tema que hay que mirar muy de cerca, que es el agregado del doctor Parrilli en el tema del Senado, el famoso tema de que los jueces deben denunciar presiones, tanto sea de los medios como de la política o del lugar que fue. Bueno, ahí la oposición ya pegó el grito en el cielo. Sí, no, está perfecto. En general es previsible. Yo lo que pasa es que, viste, a veces veo al gobierno más preocupado por ver lo que piensan ellos que por lo que pensamos nosotros. Yo sé que estoy claro que ideológicamente estoy afuera del frente de todo. Porque lamentablemente mi partido, que es el partido peronista, el justicialismo, no participa del frente, porque hoy por hoy no tiene opinión, no hay ningún tipo digamos, mirá, cuando nosotros fuimos presos y Cristina era pedida su detención por Bonadío, jamás hubo un documento del PJ defendiéndonos. A Cristina tampoco, Sí. Puede haber habido alguna declaración de... ¿Y por qué se dan esas situaciones, Julio? ¿Por qué se dan esas situaciones? Porque está vacío de autoridad política y de contenido. Mira, Perón siempre decía que entonces, el PJ debería ser una herramienta táctica de la política para ganar elecciones y que, digamos, como aparato electoral. Yo creo que hoy, y Perón lo decía en un sentido, a ver, Perón era el presidente de la nación y era el conductor del movimiento, entonces el partido era una cuestión muy aleatoria, realmente era para armar las listas, para presentarlas, hacer todo el aparato burocrático electoral, no tenía un peso político relevante. Fíjate vos que cuando vino la 125, Néstor tuvo que ponerse al frente del PJ, y obviamente yo participé en debates muy importantes que hubo ahí, los cuales por supuesto los voy a mantener en reserva porque es una cosa íntima, sí, claro. Pero la pelea que dio cuando, te digo, muchísimos compañeros, gobernadores, sindicalistas, querían ir a llevar la bandera de rendición a Palermo, a la sociedad rural. Y pero si él no hubiera sido presidente del partido, bueno, ¿qué hubiera pasado? Por eso yo te digo... ¿Quién conduce hoy el peronismo, Julio? Nadie. Estamos acéfalos. Estamos acéfalos. Digamos, estamos acéfalos, en términos, digamos, burocráticos y doctrinarios. Sí. Pero Cristina, ese 30% de electorado duro que tiene es el peronismo. Viste que digamos, ningún dirigente político de la Argentina tiene, digamos, una militancia en votos tan firme, tan dura como la que tiene Cristina. Eso tiene, cada voto de eso vale por 2, porque esos son, como decía Perón, son predicadores. Bien,
por 2, por 3 o por 4, según el momento, como pasó el año pasado. Pero vos imaginémonos el partido, de alguna manera, cuando el presidente sale con esta cuestión, vamos a ser claros, Alberto jamás hubiera dicho lo que dijo en relación a la socialdemocracia si el partido hubiera estado constituido, si hubiera estado presidido por Infran o por Alberto Rodríguez Sá, claro. O por la misma Cristina. ¿Por qué lo elige Cristina Fernández de Kirchner a a Alberto? la conducción del partido. Pero Julio, ¿por qué lo elige Cristina Alberto? No, eso habría que preguntárselo a ella. ¿Pero vos por qué creo crees? Que cuando, digamos, hizo la presentación de su libro, sinceramente, paradójicamente se hizo en la rural, digamos, dio algunas explicaciones, que él le había dicho que escribiera un libro. Está la famosa teoría del progresismo, entre comillas, que plantea que, bueno, que ella no hubiera podido gobernar y que esto que lo otro, pero finalmente, como dice, va a tener mucha mayor exposición cuando tenga que salir a corregir. Cuando sale a bancar la nota de Alfredo Zayat, te imaginás si... Ahí marcó la cancha, ahí marcó la cancha, sí, sí. Cristina no está para comentar la nota de los periodistas. Claro. O sea, a ver, Cristina es, como digo yo, es mucho más que una buena crítica a una nota de Alfredo. Zayat, con todo el respeto que tengo por Alfredo, Sí, sí, claro. Tal vez no es mi economista de cabecera, pero es un tipo que piensa. Entonces, pero digamos, Cristina está por sobre eso. Además, Alfredo es un economista que tiene una base política sólida, pero no es un dirigente del nivel de Cristina. Ahora, Julio, vos sos consciente que... Este gobierno sin Cristina sería un cuerpo sin alma, claramente. Entonces estamos en una contradicción. Viste, cuando te explican, no sé si vos tomaste la primera comunión, pero viste, sí, claro. Cuando te explicaban sí, que sí. la otra estaba el cuerpo de Cristo, Claro. era un dilema. Pasaba la noche sin dormir y finalmente nunca lo entendés, pero bueno. Entonces estamos en un dilema. Igual en la cuestión. A ver, compañero Julio de Video, estamos en un dilema. Es muy preocupante este dilema, porque hay elecciones el próximo año. Dentro de 365 días hay elecciones. Y no nos podemos dar el lujo de no revalidar. Y si no revalidamos, va a estar muy complicado para el 2023. ¿Qué se hace? ¿Qué se tiene que hacer? Yo voy a decir algo más. Si no revalidamos va a estar muy complicado para el día siguiente de los comicios, no para el 2023. Porque con la crisis económica que estamos teniendo, que va en franca evolución, y yo con los economistas que habló en los últimos días, va a ser un pronóstico complejo para el último trimestre de este año, sí. Para la altura de la fiesta, que es un momento crítico, que calculo que ahí estaremos saliendo de la pandemia. Ya las vacunas van a estar más o menos en circulación o por entrar, o sea, en diciembre, enero esto se va a normalizar en términos del aislamiento que estamos sufriendo o pasando. Me parece que nosotros además tenemos una muy mala apreciación, viste, Perón planteaba justamente en Conducción Política, dice, conocer para apreciar para distinguir y distinguir para resolver. Sí. La política en sí es como una guerra, digamos. Si vos no decodificás cómo es el enemigo y cómo despliega el enemigo, estamos en problemas graves. Si nosotros suponer, o lo que se supuso en algún momento, que iban a desbrozar, o sea, que Larreta y Vidal eran buenos, y los demás del PRO y del radicalismo son malos, claro. O pensar que Larreta no está... A ver, la movilización del 17 de agosto, para ellos no es ni buena ni mala, es un arma que están usando para desgastar al gobierno. Sí. Tenemos toda la militancia peronista embocada en la casa. Vos que tenés que ir a laburar, te cagan a palo. Sí. O sea, estamos... digamos, el que se sienta a la derecha del presidente hizo que no hubiera un milico ahí para defenderte a vos. No, terrible, eso fue terrible. Bueno, pero eso es un hecho que es palmariamente visible. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos construido o hemos ayudado a perfilar al mejor candidato que ellos tienen para el 2023 y seguramente estamos ayudando, porque son todo uno. De hecho, esta mañana mismo hubo un Zoom en donde participaron 10 Larreta con Macri en Suiza, en Zurich.
y estaban todos, estaban Alegre y toda esta porquería. Bueno, entonces, hemos colaborado, y yo lo dije hace 2 o 3 meses atrás, con nuestra tolerancia. O sea, ¿cómo podemos tolerar nosotros como peronistas que el presidente se siente y a un lado tenga los 10 de la renta y en una punta parado, pero en el mismo estrado, a Gerardo Morales? Estamos todos locos. Sí, estamos ¿Dónde todos. está Silvio Fran? ¿Dónde está Alberto Rodríguez Sá? Sí, sí. Bordés, no tenemos gobernadores nosotros para poder ir. Sí, sí, la verdad que yo cuando se pone la capa pacificadora, te juro que me pone los huevos al plato, esa es la realidad. Claro, bueno, y estamos armándole la estrategia al enemigo. Ayer le escuché a un compañero que decía, no, ellos están desplegando todo lo que tienen. No, mentira, estas movilizaciones no son todo lo que tienen. Todo lo que tienen es el 40% que lo votó a Macri en octubre del año pasado. Porque en agosto le pegamos una paliza, pero en octubre no, ¿eh? ¿Por qué? Porque al día siguiente de la elección de las PASO dijimos que estaba bien el dólar a 60 mangos, en vez de hacerle cobrar a esto el costo de haber tenido tremenda devaluación, y sobre todo en la misma noche que nosotros habíamos triunfado. Pareciera que nosotros nos hacíamos cargo de la acusación Increíble. que nos hizo él Sí, sí. a la mañana siguiente. Bueno, así no se ganan las elecciones. Si nosotros, Perón decía claramente, hay que conocer el terreno de la batalla, hay que conocer al enemigo para distinguir, para ver dónde están los obstáculos en el terreno, qué está pensando el enemigo. Si vos lográs desbrozar eso y bajarle a tu tropa el conocimiento de qué está pensando el enemigo, para dónde va, cuáles son las herramientas que tienen, el día de la batalla, como dicen los franceses, cuando arranca la melancha, o sea, el quilombo de los golpes de sable, al conductor, la tropa lo lleva solo. Y esto es lo que no nos va a pasar a nosotros, salvo que Cristina empiece a trabajar activamente en un armado electoral, salvo que tomemos el sartén por el mango y pongamos autoridades al frente del Partido Justicialista que estén en condiciones de llevar adelante y de bancar con el pecho una campaña electoral el año que viene. Vamos a perder. Y es muy grave si perdemos, porque Es muy grave. no hay 2023, no hay... no sé qué día son las elecciones, calculo que son el 27 de octubre, no hay 28 de octubre. ¿Está claro? Es tremendo, Julio, lo que estás diciendo, ¿eh? Es tremendo. Bueno, esto es lo que veo. ¿Vos sos consciente, Julio, que después de aquel primer plan quinquenal fuiste, obviamente por decisión política de un presidente y una presidenta, fuiste el ministro que más obras ejecutó en la República Argentina? Mirá, esto es mérito de Néstor y Cristina. Yo fui una herramienta ejecutora. Bueno, por eso lo aclaré, por decisión política. Sí. Yo estoy orgulloso de lo que hice, ojo, no es falsa modestia, no quiero caer en la pedorrada del golinismo, no es falsa modestia. Mirá, cuando vos, te voy a dar un solo dato, en materia de viviendas, en el primer plan quinquenal Perón ejecutó 200.000 viviendas, o sea, en 5 años hizo 200.000 viviendas. Imagínate lo que era la Argentina en ese momento, las herramientas, había menos máquinas, era todo a mano. Fíjate vos que gran parte de la vivienda del plan Eva Perón que se hacían de a uno, la gente iba al banco hipotecario, tenía el banco hipotecario y todo lo demás, por eso ahora que veo este plan que quieren llevar adelante, me horrorizo, porque es la antítesis de lo que hice en aquel momento. Son casi 40.000 por año, ¿no es cierto? Fíjate, de la Libertadora a Néstor Kirchner, el récord de vivienda construida en un año, el récord de vivienda fue 30.000. 30.000. Claro, o sea, un 40% menos de lo que la quiso Perón en 1950. Pero eso no es por las herramientas ni por la gente que era mejor o peor. Obviamente la herramienta financiera del banco hipotecario es fundamental, que no la tenemos. Y a nosotros nos faltó recuperarlo y hay que recuperarlo. En alguna etapa del peronismo tiene que ser recuperado el banco hipotecario como herramienta. Si no, todo esto de vamos a hacer un banco de tierra, esto es cuento, Camilo, eso no existe. Es más, es todo humo, es todo humo, Julio. Ninguna participación, no tiene ninguna participación de los intendentes. Si vos lees el plan, yo me lo he leído, en ningún lugar menciona la autoridad del territorio. Y entonces ahí vamos a una catástrofe. No se van a hacer viviendas con este plan. Porque además los intendentes tienen que atender, mira, yo hablaba con uno de ellos, no, están pagando, en el gobierno de Macri, el día 25 les lleva la guita para darte a los patrulleros. Ahora no llega directamente. Para que te des una idea de la magnitud de la crisis por la que están pasando con los compañeros intendentes. Yo tengo es terrible, con muchos de ellos. No, es terrible, es terrible.
Entonces, pero ¿qué es lo que había en aquella época y qué es lo que hubo? Planificación. En el gobierno del presidente Perón se elaboró un plan quinquenal que, digamos, el instituto que armó el plan era un remedio de lo que fue el Ministerio de Planificación en la época de Perón. Bien, en la época de Néstor Kirchner, perdón. Cuando Cristina se va del gobierno el 10 de diciembre del 2015, lo primero que hace Macri, elimina el ministerio. El único ministerio que se eliminó, además Macri creó algunos ministerios de energía y demás, que de última no estaba mal. Pero se renuncia a la planificación. Y ahora, de la misma manera, porque el debido puede haber sido muy malo, no para vos, pero seguramente para ellos sí. Claro. Pero no se trata de debido, se trata de la planificación. No tengo propiedad intelectual sobre la planificación. Bueno, en la planificación, Ezequiel, es como el sol, siempre está. Si no planificás vos, como país, sos una colonia dependiente de una metrópoli que sí planifica. Como planificaron los ingleses en el año 30 con los ferrocarriles, el desarrollo del sector agroalimentario para poder abastecer a sus tropas, porque ellos venían en la Segunda Guerra, todo el desarrollo ovino de la Patagonia, que lo manejaron vía los puertos, y los frigoríficos que construyeron al sur de Puerto Deseado, y todo el desarrollo ferroviario al norte del río Colorado era un inmenso pulpo que iba al puerto de Buenos Aires. Bueno, eso es la aplicación clara y pura del mitrismo, que es el problema grave que tiene este país, de la megacefalía de Buenos Aires, que de alguna manera controla y fundamentalmente es una especie de capo dominante de la metrópoli de turno y que subyuga al interior del país a los que le chupan la sangre. Claramente, eso es lo que se arregló en la batalla de Pavón. La última, Julio. Sigue pasando. La última. ¿Te ves nuevamente haciendo política, involucrado, militando? ¿Te ves o ya tiraste la toalla y dijiste, bueno, que sigo, pero que como a modo de consulta de los compañeros? No, mirá, yo voy a seguir haciendo política, obviamente no aspiro, tuve la mayor aspiración haber estado con Néstor y Cristina 24 años, los dos mejores presidentes que tuvo este país después de Perón. En el aspecto ejecutivo, lo mío está cumplido, pero no voy a abandonar la política, no voy a quedar solamente en un esquema de asesoramiento, sino que voy a tratar de trabajar y discutir y dar debate por lo que yo pienso que es el futuro de la patria que aún debemos liberar, porque es una asignatura pendiente. Debemos recuperar los servicios públicos para la gestión estatal, no solamente declarar los servicios públicos, porque la electricidad y el gas en la época de Macri eran servicios públicos, se aumentaron 5.000% las tarifas en 4 años, mientras bajaron los sueldos el 50%. ¿Qué garantía? Un Estado neoliberal, ¿qué garantía te da decir es servicio público? Ninguna, absolutamente ninguna. Soberanía en comunicaciones y presencia del Estado es lo que hicimos nosotros, lanzar 2 satélites y tener uno para lanzarlo, que después lo suspendieron, haber instalado 35.000 kilómetros de fibra óptica, haber hecho la televisión digital abierta, haber traído el sistema de HD a la Argentina, el propio fútbol para todos, de alguna manera fue parte de ese mismo proyecto, y por supuesto haber recuperado el correo argentino. Y hubo un tema que se anunció en el 2015, que era la banda de telefonía que estaba libre en ese momento, se licitó, bueno, la ganó un oferente, no importa quién era ahora, pero no tenía papeles como para bancar la adjudicación, y se declaró desierta, y la presidenta anunció la creación, a partir de ARSAT, de una compañía de telefonía digital del Estado, que se iba a llamar LibreTel. Eso se anunció en ARSAT, fíjate en los archivos, lo vas a encontrar, y eso toda esa banda, Macri se la regaló a Clarín y Velocidad. Julio Devido, compañero, primero agradecerte, decirte muchísimas gracias por tu gestión en los 12 años y medio de Néstor y de Cristina. Muchísimas gracias, de argentino te lo estoy diciendo, más de que de peronista y de compañero, de argentino. Muchísimas gracias. Nos hiciste muchísimo bien.
de poner la cara y de ir a enfrentar a estos energúmenos. Me parece que ha sido muy valiente y es un ejemplo que debemos imitar todos los peronistas del día. Compañero Julio Devido, muchas gracias y fíjate porque en algún momento te vamos a estar llamando de vuelta. Dale, dale. Después pasame la grabación. Te paso todo. Quédate tranquilo que te paso todo. Fuerte abrazo. Gracias, Julio, gracias. Muy bien, ahí pasaba el ex ministro, el gran ex ministro de Planificación, Julio Devido. Parte fundamental para aquellos que no entendieron, que a los compañeros se los defiende. Y Julio Devido ha sido, no un compañero, un gran compañero. Y ahí me está diciendo Juan Manuel.